Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático universitario, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, han pasado algo más de 15 días ya de las elecciones ecuatorianas. Quisiéramos ver qué lectura le dejaron y cómo están las cosas actualmente. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de cruzar algunas opiniones. Eh, yo creo que las elecciones estuvieron marcadas por varios aspectos, ¿no? En primer lugar, yo diría, el escándalo posterior, ¿no? En ese escándalo posterior se encuentra tanto la denuncia de la Revolución Ciudadana de que hubo un mega fraude, cuanto la denuncia del gobierno a partir de una comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de que había planificados actos terroristas para atentar contra la vida de Noboa, de sus ministros y de altas personalidades, ¿no? Y esto que marca el post de las elecciones nos muestra también cómo fue el periodo preelectoral, en donde el escándalo, las denuncias sin pruebas ni mayores fundamentos, se tomaron el lugar de una discusión política pública, de una discusión política racional. Y yo creo que esta sería una primera conclusión de mi parte. Una segunda conclusión es que, y creo que todo el mundo se ha dado cuenta de esto, las elecciones ocurrieron en un ambiente muy poco usual, ¿no? Y en este ambiente poco usual habría que señalar, uno, la persistencia de la violencia. Las cifras a partir de los propios datos del Ministerio del Interior muestran que enero, febrero y marzo se constituyeron en el primer trimestre más violento de los últimos años desde que se tiene registro de la violencia. Y esto significa que el Plan Fénix, la militarización, la contratación de mercenarios, los shows con el jefe de los mercenarios acompañando allanamientos y detenciones, no son suficientes para enfrentar la violencia criminal, la violencia del narcotráfico. Y es obvio que esta violencia que se viene sufriendo constantemente desde hace año y medio, por lo menos, con las formas que tienen actualmente, pues no pudieron menos que influir en el ánimo de los votantes. Un segundo elemento para hablar del carácter poco usual de las elecciones es la economía, de la cual curiosamente se habló muy poco durante la campaña, incluso en el debate presidencial pasó como desapercibido. Sin embargo, pocos días después de la segunda vuelta electoral, los datos del Banco Central nos hablan de una recesión en la economía ecuatoriana y de que el Producto Interno Bruto ha crecido en menos 2%, o sea, por debajo del cero, 2 puntos más abajo, y que apenas 5 ramas industriales evitaron esta, esta caída. La agricultura aparece como la mejor posicionada, con 3% de incremento, pero las demás, que son los servicios financieros y otras ramas de poco impacto en el empleo también, tuvieron rendimientos que iban desde 1,3 a 0,2%, es decir, prácticamente nada. Mientras que el grueso de la economía, ¿no? Lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con los servicios, lo que tiene que ver con la construcción, incluso con la propia actividad del Estado,
tuvo cifras significativas por debajo del cero. El caso más grave es el de la construcción, que tuvo -7%, y es el segundo año consecutivo en que tiene un rendimiento negativo. Esto nos habla de una situación económica complicada, ¿no? Y a mí me parece muy serio que el tema haya pasado desapercibido para los candidatos a la segunda vuelta electoral. Pero me parece que también este silencio lo que Quisiera indica, preguntarle sí, justamente este punto, siendo la segunda preocupación de los ecuatorianos en la mayoría de encuestas, está primero la violencia, luego está la falta de oportunidades, la falta de empleo. ¿Cómo es que el tema económico pasó a un tercer o cuarto lugar en las preocupaciones, en la campaña electoral, en el debate? bueno, yo creo que eso tiene que ver con las estrategias de las candidaturas y de los movimientos políticos. O sea, su estrategia no pasaba por enfocar el tema de la economía. De cualquier manera, les convenía hacer un silencio sobre la economía, enfocarse más en el tema de la violencia y enfocarse más en los escándalos y en las acusaciones para eludir justamente los temas profundos. Ahora, yo creo que lo terrible de esto es que la ciudadanía haya caído presa de esta trampa. Las candidaturas nos tienden una trampa y nosotros caímos alegremente en esa trampa. Ahora, como le decía antes, el silencio no significa que no tengan idea de lo que hacer, sino que no quieren discutir públicamente lo que tienen pensado hacer y que ya sabemos lo que es. La política económica del gobierno de Noboa es una política económica de carácter neoliberal, en donde va a haber una reducción del gasto público, lo que implica un debilitamiento de las políticas sociales, en donde va a haber privatizaciones, o por lo menos el intento de privatizar. Recuérdese la discusión y las prácticas durante la crisis energética, ¿no? Y en donde va a haber endeudamiento para llenar los huecos que en el presupuesto deja la muy débil este, eh, actividad de la economía. Ahora, Ahora, estos atributos del gobierno de Noboa no fueron postelectorales, esto se lo veía venir. Y en el caso del exactamente, endeudamiento, posiblemente iba para ambas candidaturas, pues no tiene muchas otras opciones Ecuador. exactamente. ¿Por qué la gente, con estas certezas, hablando de los dos primeros puntos, escogió a Noboa? Bueno, hay muchas razones para escoger a Novoa. De esto voy a hablar un ratito después. Yo solo quería hacer Ujú. una pequeña referencia sobre el tema de la crisis Correcto. económica, porque hacía algún tiempo que en momentos de crisis económica, ¿no? Coincidían, ¿no? Tanto la falta de inversión pública, la caída en la inversión pública, la caída en el consumo de los hogares, ¿no? Y la caída en la inversión privada. En el 2024, la inversión privada cayó en -3%, ¿no? Yo creo que esto configura una problemática que al no ser respondida directamente, ¿no? Nos está indicando que la vía por la que han avanzado, que es la vía neoliberal, es la vía en la que van a seguir. Y como tienen temor de que esa vía genere inconformidades, pues no la plantean a la opinión pública y mucho menos en un momento preelectoral en que puede causarles una pérdida de votos. Más bien prefieren encaminarse hacia los temas que les van a permitir incrementar votos, que es el discurso de la violencia, ¿no es cierto? Este, la, la, la campaña sucia en la que en la que se empeñaron, yo diría que más que en la campaña formal y legal,
las candidaturas y en tratar de vincular, ¿no es cierto?, en el caso de la candidatura de Noboa, a Luisa González con el narcotráfico y con una supuesta desdolarización, ¿no? Yo creo que estos dos aspectos le permitieron a Noboa restarle adeptos a la candidatura de Luisa González. Sin embargo, a mí me parece que un elemento fundamental que le dio votos a Noboa y que le permitió revertir el resultado de la primera vuelta, sobre todo en provincias de la costa, fue el clientelismo estatal que de una manera abierta, de una manera desembosada, sin ningún tipo de, de recelo, ¿no? Emprendió el gobierno como una de sus estrategias fundamentales de campaña. Aquí podemos mencionar la cantidad de bonos que el gobierno entregó desde un poco antes de la primera vuelta hasta días antes de la segunda vuelta, por ejemplo, a jóvenes que se encontraban sin estudio ni trabajo, ¿no? Entonces, bonos que eran $400 de una sola vez, en el caso de unos bonos, o en otros bonos, tres cuotas de $400, ¿no es cierto?, para quienes se inscribieran. O el regalo de las cocinas eléctricas que se hizo sobre todo en Guayaquil y en la costa ecuatoriana. Este carácter, ¿no? Asume la forma de un clientelismo estatal muy claro, ¿no es cierto?, que fue aupado y permitido y solapado por los organismos de supuesto control electoral. ¿Por qué? Pero No digamos que, porque, sí, sí, adelante, adelante. digo, no porque los gobiernos y los candidatos, aún sin estar en el Ujú. gobierno, no entreguen bienes a la gente buscando sus votos, sino porque la particularidad de esto estuvo inmersa en el hecho de que Noboa fue presidente y candidato al mismo tiempo. Claro, digamos que Nunca esos pidió fueron, el fueron permiso, ventajas de la candidatura de Noboa por esa cancha inclinada, exactamente, que es ineludible e innegable. Pero, claro. ¿qué decir de los errores del correísmo en la campaña? A ver, yo diría que los errores del correísmo tuvieron que ver básicamente con, uno, las debilidades de su propuesta. Yo creo que el correísmo se quedó anclado a unas propuestas que le dieron éxito en la década en que Correa fue gobernante, pero que ya a partir del 2021 se vio que no eran suficientes como para ganar a la mayoría del electorado. Entonces no hubo una renovación, una actualización de las propuestas. En segundo lugar, porque se produjeron pronunciamientos que no los hizo la candidata, sino otras personalidades de su partido, por ejemplo, en torno a la dolarización, ¿no? Aquella entrevista de la asambleísta Cabezas hablando de una dolarización a la ecuatoriana fue interpretada interesadamente por el gran pool de propaganda derechista que se armó en estas dos vueltas para hacerle decir que iban a reemplazar los dólares por ecuadólares, lo cual no dijo nunca ni González ni la asambleísta Cabezas. Pero el error siguiente de la campaña del correísmo fue no aclarar el tema. Y no pudieron aclararlo porque inmediatamente después sale esa entrevista entre Correa y Patiño en la que hablan de la pérdida de confianza en el dólar, ellos están hablando a nivel global, ¿no es cierto? Que tampoco fue suficientemente aclarada desde la campaña del correísmo.
Entonces a mí me parece que ese fue un error monumental de su campaña. Por lo que yo he podido escuchar, muchas familias, por lo menos acá en Quito, cambiaron su decisión de voto por este punto en particular. Es difícil saber qué porcentaje significó esto en la realidad porque los datos que se tienen no permiten hacer ese tipo de cuentas, pero por lo que, digamos, uno puede conocer de primera mano y de fuentes cercanas, tuvo un impacto. Ahora, Ahora, a mí hubo me parece, otros errores adicionales, como aquel de estos guardianes, o no recuerdo cómo lo llamaban, que con una inversión de 72 millones de dólares estarían en los barrios del país. Aquí en Cuenca trascendió también declaraciones de uno de los asambleístas elegidos por Alianza País, que señalaba que los 54.000 millones de depósitos de los depositantes ecuatorianos, valga la redundancia, era dinero de los ecuatorianos que debía ser usado en obra pública. bueno, yo creo que ahí hay dos temas distintos, ¿no? El primero es el de estos guardianes de paz, o no recuerdo qué nombre se le dio, que es una propuesta que al ser atacada tampoco fue explicada posteriormente en el sentido que se le quería dar. Y entonces quedó la impresión de que esto iba a ser una segunda edición de las famosas brigadas de la Revolución Ciudadana que el correísmo quiso implementar en los primeros años de su gestión en 2007 y que al final no llegó a implementar por incapacidad organizativa. ¿Y qué se suponía Pero como que no, era, si es que usted lo conoce? ¿cómo? ¿Qué se suponía que era la propuesta, si es que usted lo Ah, yo no conoce? tengo ni idea, como no lo Aquella que no explicaron, explicaron, le decía. es que como No no lo lo sabe. explicaron, no, ¿qué va a saber? Entonces, yo creo que esos silencios sobre temas que se vuelven centrales en la preocupación ciudadana muestra una deficiencia política muy fuerte en el caso del correísmo. Ahora, a mí me parece que antes de eso, ¿no? Ya camino a la primera vuelta, el correísmo mostró que en realidad no había cambiado tanto a pesar de que Luisa González trataba de darle un discurso renovado. Entonces, cuando se discutía, ustedes recordarán, el tema de la unidad de las izquierdas, ¿no? El mismo día que se iba a instalar la reunión, aparece un tuit de Correa manifestándose en contra de dicho encuentro. Es decir, mostrando claramente una voluntad por parte de Correa, que es el jefe indiscutible del correísmo, de no buscar, ¿no? Un espacio político más amplio que el propio correísmo tiene. ¿Y eso por qué? Porque ellos estaban absolutamente convencidos de que iban a ganar, ¿no? Entonces, yo diría, esa pedantería política del correísmo le pasó factura. Y además, yo digo, una pedantería que muestra unos errores de análisis político muy graves. Entonces, a mí me parece que el correísmo terminó enredado, ¿no es cierto?, en sus propios hilos. Bien, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, en esta entrevista, pero quisiera preguntarle a usted las reacciones y el análisis que usted tuvo del resultado de la segunda vuelta, cuando todo el país hablaba y había encuestas que, a boca de urna, encuestas de tracking polls que se hicieron durante la semana que mostraban ese empate técnico, que iba a ser una definición por muy pocos votos y la sorpresa se dio el día de las elecciones con una diferencia de más del 11%, más de 1 millón de votos, un triunfo muy cómodo para Noboa. Esto ha traído bastante discusión, bastante polémica. El día de hoy, por ejemplo, Primicias publica un artículo de Matías Abad, quien critica a analistas políticos, a periodistas, a estadísticos, que en vez de convertirse en analistas hicieron
propulsores de una o de otra candidatura, analinchas lo llama en ese artículo. Y hay también muchas observaciones sobre trabajo supuestamente estadístico, que es una ciencia, se supone exacta, pero que manipulada puede arrojar conclusiones bastante equivocadas. En el campo de la crítica están analistas como Omar Malouk, Javier Rodríguez y otros que han dado sus propias y exclusivas interpretaciones. Quizá saliéndonos un poco de la matemática, de la frialdad de los números, de la estadística, que deberían arrojar conclusiones lógicas desde el punto de vista de la sociología, que es su especialidad. ¿Cómo vio usted este fenómeno? Bueno, lo primero que hay que decir es que desde hace muchos años, ni las encuestas, ni los tracking poll, ni los exit poll le han acertado mucho a los resultados Ujú. electorales. Entonces, eso no puede ser una sorpresa, ¿no? Eh, eh, para mucha gente, me incluyo, la sorpresa fue la diferencia de votos tan amplia. Yo pensaba que iba a ganar Noboa con una diferencia menor. No tanto el empate que se dio en la primera vuelta, porque la primera vuelta, en el fondo, fue, sobre todo para el correísmo, casi una segunda vuelta. Ujú. Es decir, mucha gente que no es correísta ni del ámbito del correísmo votó ya en la primera vuelta por Luisa González con una lógica electoral de segunda vuelta. Un voto Lo con mismo mensaje, pasó, ¿cómo? un voto con mensaje. Más que un voto con mensaje, yo digo que es el típico voto mal menor que en la segunda vuelta los ecuatorianos solemos emitir, ¿no? Lo que pasa es que ha aparecido normalmente en las segundas vueltas y ahora apareció ya desde la primera vuelta. Y lo mismo podemos decir respecto a la candidatura de Noboa, ¿no? O sea, una parte de ese 44% fue ya el voto contra el correísmo más que el voto a favor de Noboa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos candidaturas? Que a partir de incluso 2017, en donde Lenín Moreno gana, habiendo sido postulado por el correísmo, el hecho de que después de un año él haya cambiado de afinidades y se haya aliado con los grupos empresariales, la derecha y el Fondo Monetario es otro cuento. Pero ya en la elección de 2017 se notó una pérdida de la capacidad del correísmo de atraer una suma de votantes como la que había obtenido en la década del gobierno de Rafael Correa. Y esta tendencia se profundizó en las elecciones de 2021 y de 2023. ¿Qué significa esto? Que el correísmo sigue teniendo un voto duro que es muy importante, no sabemos exactamente cuánto sea, pero probablemente esté alrededor del 30%, que es suficiente para que llegue a la segunda vuelta, pero que no le es suficiente para ganar la presidencia. Entonces, esto ya lo habíamos visto en las elecciones anteriores. Por lo tanto, no es extraño que haya ocurrido también en esta. Ahora, además, a mí me parece que en esta elección no se puede obviar, ¿no? El hecho de las irregularidades que se dieron durante la campaña, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que el presidente, el candidato que al mismo tiempo es presidente, no cumpla con el código de la democracia que le obliga a pedir licencia durante la campaña electoral? Así es. Entonces, al Queda mismo un muy mal tiempo, precedente y una alta responsabilidad un histórica pésimo que lo carga el Consejo Nacional Electoral. el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Ujú. Constitucional, que se pusieron todas ellas al servicio de la Ya. candidatura de Noboa. Ahora, Entonces, sociólogo Hunda, y por la sí, necesidad de concluir, quisiera preguntarle cuál es el reto que tiene el presidente Noboa con ese 11% que podría haber sido más o menos, pero con un triunfo
importante con solidez que le dio el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el reto que tiene y dentro de esto cabe o no esa Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, la solidez del respaldo la vamos a ver con el tiempo, no se puede Ujú, ver ahora, ¿no? En la medida en que muchos votos tuvieron estas características de las que ya hemos hablado y que son comunes en la segunda vuelta electoral en el país. Recuérdese lo pronto que tanto Moreno como Lazo perdieron respaldo electoral de esa primera vuelta con la que ganan siempre más del 50%. Eso habrá que ujú. ver, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso es un respaldo firme y Claro, cuánto es un claro. respaldo débil u ocasional? Votos Va duros a sin depender. duda no serán la mayoría de ellos. En el Ecuador no podemos saber, ¿no? Cuando nosotros tenemos un presidente, recordemos que esta crisis de la representación política viene de lejos. Cuando Sixto Durán Ballén termina su presidencia, que completó los 4 años, tenía un respaldo de apenas 9% de la ciudadanía. Entonces, estas modificaciones en el ánimo de los ciudadanos no son excepcionales acá. Hay que ver, depende cómo se conduzca el presidente candidato a presidente reelegido. Allá habrá que ver si es que efectivamente el problema de la violencia empieza a reducirse. Ujú, Y habrá que ver si la mentalidad social sigue siendo tan permisiva y tan indolente como para pasar por alto eventos tan macabros como el asesinato de los 4 chicos del barrio de las Malvinas, ¿no? Que hasta ahora se sigue en juicio. Ayer en la prensa salía la nota de una nueva reconstrucción de los hechos, con tintes macabros, vuelvo a repetir, pero con una ciudadanía que deja pasar esto de lado, ¿no? Habrá que ver si el ánimo de la ciudadanía sigue así, o sea, hagan lo que hagan con tal de que me ofrezcan que van a terminar con la delincuencia y con la violencia, y cierro así los es. ojos ante todo lo demás. Sí, este caso Habrá que ver. con las últimas declaraciones que se han recogido tiene una lacerante actualidad y le da una carga muy alta de responsabilidad al gobierno. El tiempo Exactamente. lamentablemente se ha Y para agotado. terminar, Quisiéramos habrá que ver qué pasa una con la economía. conclusión. Una conclusión, más allá de la economía, me gustaría pensar usted si cree que se debe ir o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, lo de la Asamblea Constituyente no tiene que ver con los intereses del país ni nada por el estilo, nunca, sino con los intereses de grupos específicos que las impulsan. Este, o que se hacen de la Asamblea. Recordemos que la Asamblea que dio la Constitución de 1998 se negó a llamarse constituyente porque estaba dominada por la Alianza Social Cristiano Democracia Popular, que no quería demasiados Sí. cambios en la Constitución, sobre todo en la parte económica. Entonces, la parte económica siguió siendo dogmáticamente neoliberal, Ujú. mientras que la Sí. parte social dio una cierta apertura a los derechos. Lamentablemente, Luego, en el sociólogo 2007, el Hunda, correísmo tenemos que dominó. concluir. No nos queda más Ya, tiempo. termino simplemente. Por favor. Entonces van a ser simplemente, igual que fue con Correa y que fue con esta alianza de demócratas cristianos y social cristianos, los cálculos que haga Noboa y lo que le digan las encuestas. Porque ya hay voces dentro de la propia gente que respalda a Noboa de que no es muy conveniente porque muchos procesos electorales pueden traer una erosión del respaldo frente a temas que pueden volverse complejos. Entonces, en vez de gastarnos en una asamblea constituyente, vámonos por la vía de la reforma constitucional, que la Corte Constitucional, digamos, ya le dio paso y que seguramente le va a dar paso a cualquier cosa que Novoa plantee, dicho sea entre paréntesis, ¿no? Entonces me parece que va a depender más de cálculos Bien. políticos que de otra cosa. Le agradecemos muchísimo por su presencia, con las disculpas del caso por las limitaciones de tiempo. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.